7 horas con 41 minutos. Sin eximirnos de tratar sobre la consulta popular, sus resultados, sus lecturas, damos la bienvenida al doctor Adrián Castro, asambleísta de la SUAY, para conversar también algo de otras realidades de la SUAY que no cambian, que quizá por el momento pasaron a un segundo plano, pero que son temas prioritarios para esta provincia: la vialidad, las amenazas a nuestros humedales por los proyectos mineros. El doctor Adrián Castro es asambleísta, representante por esta provincia en la Asamblea, actúa conjuntamente con el bloque de ADN. Doctor Castro, muy buenos días. Quisiéramos, ante todo, iniciar este diálogo conociendo si es que tuvieron respuesta del ministro Núquez a la misiva que ustedes enviaron hace 21 días. Muy buenos días, Gustavo, Rosana, es un gusto saludarles y estar con ustedes esta mañana conversando sobre estos temas tan importantes. De hecho, luego de presentar el oficio, yo les había recordado a los colegas que en días anteriores yo había hecho un pedido de información que sí tuvo respuesta por parte del ministro. Este último todavía no se responde. Sin embargo, el anterior, que está en términos quizá muy parecidos, un poco incluso yendo más allá, tema de alianzas público-privadas, fue atendido por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuanto de la Secretaría de Inversiones Públicas y Privadas del Ecuador, en donde se me informa que al menos uno de los proyectos, que es el Acceso Sur, merece únicamente un informe financiero o un informe del Ministerio de Finanzas, y aquello es justamente uno de los pedidos que nuevamente se hizo de parte de nuestro despacho y que se encuentra a la espera de la contestación. Es muy comprensible la situación económica del país. De hecho, el ministro de Economía ha pasado, creo que los últimos días fuera del país, cerrando ya el crédito de $3,000 millones, que creo que va a ser finalmente algo que nos dé mucha tranquilidad en algunos servicios como salud y educación, sobre todo a los ecuatorianos. Pero creo yo que al menos con el oficio que recibimos de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, entendería que el proyecto del Acceso Sur de Cuenca es uno de los que están ahí todavía a la espera de que se asignen los recursos por parte del Estado. En cuanto a los otros proyectos, que es lo que ustedes vieron en el oficio que mandamos todos los asambleístas, incluidos los asambleístas del Cañar, ese todavía no tiene respuesta. Sin embargo, entiendo que está por cumplirse ya el número de días esta semana, y frente a ello, pues nosotros haremos, junto con los colegas asambleístas de la SUAY, la respectiva comunicación en la ciudad de Cuenca, como habíamos acordado ya los 5 asambleístas. Ahora, doctor, permítame, Rosana, hay un tema muy importante con respecto a lo que nos acaba de decir doctor Castro, y quisiera exponerle que no tenemos buenas informaciones con respecto a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Pues conocimos, y esto fue el 18 de abril, recientemente, la semana pasada, que el secretario de Inversiones Público-Privadas, Pablo Ceballos, ha señalado 6 o 7 proyectos, 7 proyectos, que son los que están incluidos en un trabajo estratégico que ha hecho la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, y ha definido ya que sean estos 7 proyectos en los que el sector privado, conjuntamente con el gobierno, iniciarían las obras. Allí están, le voy a leer, doctor Castro, porque no aparece el proyecto que usted ha señalado del Ingreso Sur, ni ningún otro proyecto relacionado con la provincia de la SUAY. Los proyectos aprobados por esta secretaría son el viaducto sur de Guayaquil, la vía Manta-Quevedo, la vía Pifo-Ye de Baeza, Montecristi La Cadena, la vía Loja-Catamayo, la vía Pedernales-Cojimíes, la vía Ambato-Baños-Puyo y el puerto de Esmeraldas, con una proyección de inversión de unos $3,000 millones. El Ingreso Sur no está allí. Así es, Gustavo, eso le manifestaba. Yo tengo esa respuesta porque quien hizo el pedido precisamente fui yo hace más de un mes, y en función de esa respuesta donde dicen que no hay nada por el ASUAY, es en donde yo puse un oficio bastante enérgico, además, indicando que no puede ser posible que al ASUAY se le descuide en el tema vial. Y es por ello que, no sé si le hice llegar a usted incluso esa respuesta, Gustavo, pero no lo hemos revisado. Ahora le voy a enviar justamente la respuesta de la CIP para que usted vea lo que me contestaron, y en donde se manifiesta que en uno de los últimos informes
que tuvo el ministro anterior de Obras Públicas, se establece que lo que se necesita es financiar una parte o la contraparte estatal en el proyecto del acceso sur. Eso es lo que me contestó luego de que me dieran esa respuesta que usted acaba de leer, indicando que no existen proyectos de asociativos para el Azuay. Y mi oficio está en términos exigentes, ¿no? No es un oficio en donde le estoy agradeciendo a nadie por nada, porque yo creo que el Azuay merece urgentemente que obviamente se gira hacia el sur y se pueda dar una respuesta a nuestras vías que todos sabemos cómo están. El Azuay lamentablemente ha sido siempre la última piedra en el zapato, pero espero que esta vez al menos se inicie con los proyectos que nos van a ayudar mucho para interconectarlos con el resto de provincias. Ahora, doctor Castro, desde hace mucho tiempo atrás, y usted mismo lo ha dicho, Azuay ha sido siempre olvidada respecto de la inversión que esta parte del país requiere, pero en todo este tiempo se ha enviado oficios, se ha hecho plantones, se ha organizado la ciudadanía, ahora están interviniendo también los asambleístas, pero todo se queda ahí. Hemos tenido varios encuentros, contactos con los distintos ministros, nos han dado montones de cifras, montones de ofrecimientos, pero todo sigue exactamente igual, y cuando vemos las inversiones que va a hacer el Estado, vemos en dónde están. Gustavo ya dio a conocer algunas de ellas, vemos que hay recursos, pero siempre para otras provincias y otros sectores del país. Con esta nueva solicitud que ustedes han hecho y con esta información, en caso de que realmente se les entregue en los términos en los cuales ustedes han solicitado, ¿qué hacer? Fiscalizar, Rosana, esa es la labor que hacen los asambleístas, fiscalizar y legislar. Los ministros de Estado tienen responsabilidades políticas y la ley orgánica de la función legislativa nos da la función de fiscalización y efectivamente de enviar, en caso de que no exista gestión, cuando existen los recursos, a los órganos de control. Eso es lo que se hace generalmente, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que estamos apenas, digo yo, son proyectos y estudios que debieron haber empezado hace tiempos, pero cuando llega un oficio de respuesta que tengo también acá, en donde nos dicen que los estudios ni siquiera iniciaron en el gobierno anterior, significa que el país perdió años. Y usted en 6 meses no va a solucionar absolutamente nada. Y eso le digo, pues soy profesor de contratación pública, instructor desde el 2008, y conozco perfectamente cuáles son los tiempos que se necesita para hacer un estudio. Y si es que esos estudios que nos mintieron a nosotros, los anteriores ministros, nos hicieron, pues tienen que ser censurados. Como el día de hoy, en una hora voy a ser el interpelante del ministro Santos Alvite, porque no pueden quedar impunes las funciones que han desarrollado cuando estuvieron en el cargo, porque eso significa que perdemos años, perdemos meses, y quien asume el nuevo puesto, entonces tiene que encargarse de retomar todo. Sin embargo, cuando ustedes van a la realidad, encuentran que dentro de una cartera de Estado no se encuentran finalizados ni siquiera los estudios. Fíjese cuánto ha demorado, solo para ponerle un ejemplo, la entrada a Medio Ejido Sayausí, que supuestamente hace dos administraciones quedaron en hacer y resulta que recién se hace ahora. Entonces, claro, es porque se tenían estudios finales. En los otros casos no existen los estudios. ¿A quién no le gustaría este rato, por ejemplo, en el pedido de información que yo hago, tener los estudios de toda la zona oriental, desde Cuenca hacia los cantones del oriente? Bueno, es que además también, Adrián, ha habido montones de problemas en los estudios. No nos olvidemos de los estudios claro, esta vía a 4 carriles a la costa, y otras que ya son, creo que 11, 12, 13 años que esos estudios además hay que estarlos actualizando. Y vaya a ver si existen. Otra cosa que le digo, por conocedor de la materia también en contratación pública, los estudios tienen una durabilidad de 5 años. Luego de 5 años ustedes los tienen que actualizar, porque pierde responsabilidad del consultor, así dice la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, por cada gobierno que no va haciendo su tarea, el siguiente le toca acumular todo, y cuando no han hecho los estudios, le toca iniciar de cero. Entonces, como hemos vivido de las mentiras durante todos estos años, lo que corresponde es fiscalizar para que inicie ahora esos proyectos. Más allá de que los asambleístas no somos pues, ministros ni encargados de la obra pública, pero sí tenemos la función de fiscalizar, y en este caso nos hemos unido el Cañar y el Azuay, como ustedes han de haber visto en ese oficio, para pelear juntos una batalla para que la atención de los presupuestos nacionales se centre también en la zona sur del país. Ahora, Adrián, esto en materia
Esto en materia de fiscalización y en materia de legislación. ¿Qué reformas se van a plantear? ¿Hacia dónde está apuntando? Uno, para combatir el centralismo, otro para que la redistribución de recursos sea una realidad más justa, más equitativa. En materia de legislación, ¿qué es lo que se propone? De hecho, ya está propuesto, Rosana, y en los siguientes días vamos a entrar ya a debatir el segundo debate de esta ley de descentralización de recursos, en donde lo que hemos hecho los 5 asambleístas de la SUAY básicamente es proponer dentro de la misma, y ojo que estoy hablando del segundo debate, es proponer que los recursos que generalmente se concentran o llegan directamente de las provincias hasta el Estado central vayan ahora a los GAD, a los municipios, a las prefecturas de manera directa, para que no haya ese suplicio, esa queja, ese ruego de que no llega la plata del Estado. Entonces, esa es la buena noticia que damos. Mire, Rosana, en menos de 4 meses ya tenemos nosotros una ley para segundo debate de descentralización de los recursos para los cuencanos. Tenemos 17 leyes aprobadas, en mi caso puntual 2 proyectos de ley que no son solamente reformas el artículo 1, porque hay cientos de proyectos de ley en la Asamblea Nacional en donde llega un asambleísta y pide que se reforme un artículo. Mis proyectos de ley son contundentes, grandes, para codificaciones de varias leyes, y tengo 2 buenos proyectos en ese mismo sentido que también van a ayudar no solo al tema de seguridad, sino también a lo que usted acaba de mencionar, y también enfocado a la educación. Otro, mire, yo creo que la Asamblea este rato tiene un reto importantísimo y creo que lo estamos cumpliendo, porque en el periodo tan corto, porque es una asamblea que no tiene 4 años, es una asamblea que va a durar 1 año y un poco más, de hecho, se han hecho más leyes que en las 2 últimas asambleas, para tener una idea de cómo avanza ese ritmo, porque además tomamos la buena decisión de que se prohíban las condecoraciones o los días nacionales de quién sabe qué cosas que se hacían todos los días en la Asamblea Nacional, dejando las leyes de lado y poniéndose a discutir de temas intrascendentes. Doctor Castro, yo quisiera insistir en el tema de la desatención de los gobiernos en general. Esto es histórico, pero también del gobierno de Daniel Noboa a la provincia de la SUAY. Y lamentablemente a veces las comparaciones son odiosas, pero veamos qué es lo que sucedió con las festividades de Cuenca 12 de abril. El presidente de la República, muy respetable, se fue por temas personales a la ciudad de Miami, no estuvo aquí. Me parece que es la 4ª ocasión en la que un presidente no viene para solemnizar las fiestas de Cuenca. El presidente Noboa, sin embargo, estuvo en la provincia del Oro, y lo ponemos en pantalla, tuvo una sesión allí en la provincia del Oro, por los 140 años de provincialización de esa provincia. ¿Y qué es lo que hizo? No vino con manos vacías el presidente de la República. Allí firmó 3 convenios viales con la prefectura de El Oro. El primero, le voy a dar el detalle, en la vía Pajonal, una vía que se señala cubre el sector Machala, intersección vía Troncal de la Costa, con un monto aproximado de financiamiento que ascendería a $15.264.000. Un segundo proyecto, la vía Primavera, que se la describe como ampliación y mejoramiento de la vía La Primavera desde el monumento al Aguador con la vía El Cambio a la Iberia, Cantón Machala. Aporte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, $8 millones. Y la vía perimetral sur, todos conocemos la vía perimetral sur de Machala, una obra de gran envergadura. Allí se están haciendo nuevos trabajos y se comprometió el presidente Noboa para mejorarla con un proyecto de inversión de 6,7 millones de inversión. Proyectos que se firmaron en esta ocasión, hace muy pocos días, en Machala. ¿Qué sucedió aquí en Cuenca? Más de no venir el presidente, enviaron a ministros, todos se merecen respeto, pero que poco o nada tienen que ver con los problemas viales o los otros problemas neurálgicos de la minería aquí en la provincia de El Azuay, y nosotros, los cuencanos, muy tranquilos y contentos. Bueno, son preguntas que tiene que responder el presidente. Yo soy asambleísta. Le expongo a usted porque es la necesidad de que los asambleístas catalicen las cosas, que exijan para comenzar una respuesta y en forma inmediata de ese comunicado que espera ya 21 días una respuesta del ministro.
Bueno, no se cumple todavía el plazo. Tengo aquí justamente por los días festivos, apenas se cumple el plazo, incluso podemos hacer el pedido a través de la presidencia, pero las acciones del presidente no las puedo responder yo soy un Por asambleísta supuesto. por la provincia, y lo que sí puedo responder, Gustavo, es que quizá de las fiscalizaciones que estoy haciendo este momento, muchas tienen que ver con realidades de la SOAI que nadie ha tocado. Son fiscalizaciones incluso donde uno corre riesgos muy grandes, porque estoy hablando de temas muy fuertes. Y entre otras cosas, uno de los pedidos que hice al inicio de la administración precisamente fue cuáles son los recursos que se van a destinar a Cuenca como tal, a nuestro cantón, y ahí es en donde se nos respondió que estaban avanzando sobre los 25 millones que le entregaron a Cuenca y que está casi igual al monto que le entregan al Oro. El Oro, según los datos que usted me cuenta, son 23 y algo de millones, más los 8 millones que supuestamente se harán en algunas obras. Estamos por los 25 que se entregó a Cuenca, y que es lo que a mí se me informó hace algunos meses atrás, cuando yo apenas llegué y justamente solicité que me den el monto de la inversión que se hará durante este año, al menos en los temas de movilidad y otros que había solicitado, y que es lo que se entregó ya a Cuenca, más de 25 millones. Pero que no venga el presidente o que delegue a otras personas, algo que yo lo puedo responder. Yo soy un asambleísta por la SOA, yo estuve en nuestras fiestas, estuve presente ahí, y obviamente hice mi rendición de cuentas hace 2 semanas. Creo que este rato vemos solo 3 asambleístas a nivel nacional que somos calificados como asambleístas transparentes, y le digo porque el Observatorio de Legislación así lo ha reconocido. Así que estoy haciendo mi trabajo, y créame, Gustavo, que si es que trabajo 12 horas es poco. Aquí seguidamente, solamente en las oficinas de allá, es poco al tiempo que uno le dedica al territorio y más cosas. Así que estamos sudando la camiseta, y creo que, como dicen en el deporte, ¿no?, pero están bien representados. Créase que yo fiscalizo y legislo con fuerza, con fe, y todos los días quiero hacer mi trabajo de manera responsable, como me han enseñado en la casa y en toda la vida. Por supuesto, doctor Castro, esto no es una crítica personal a usted, es quizá un reflejo de esa situación realmente desesperante que está viviendo ya la provincia de La Suay en materia de vialidad, Gustavo, ahora agravada, doctor Castro, con el tema de la seguridad. Conoce usted perfectamente lo que ha sucedido en las últimas semanas en la cuenca Molleturo-Naranjal. así es, Gustavo, en la cuenca Molleturo-Naranjal, los temas de inseguridad que viven nuestros transportistas. Tuve que intervenir en temas de fiscalización hasta de la provincia de Cañar, le cuento, porque hay bandas, organizaciones muy peligrosas. Incluso he dado los nombres a la ministra en su momento, la semana anterior, antes de que le cambien, haciéndole notar cuáles son y dónde están los puntos en donde se encuentran localizadas estas organizaciones que ponen obviamente en zozobra y en terror a la población. Una de las cosas que he sugerido es que a los 2 gobernadores de la provincia, o los 2 gobernadores, se citen, sea en Cuenca o en Guayaquil, para que conjuntamente las 2 provincias conformen el corredor seguro. Y eso es lo que hay que hacer. Yo ahí sí demando, porque el legislador no puede dedicarse a los temas que le corresponden al alcalde y obviamente a los gobernadores, pero lo que sí les he sugerido es que se sienten en Cuenca o en Guayaquil y que resuelvan junto con la policía, porque ellos son quienes dan las órdenes además ahí, y que establezcan los horarios para los corredores seguros en las zonas de El Guayas y el Azuay. Así que les he pedido eso, incluso he hablado con colegas legisladores de la provincia del Guayas, porque ahora nos toca resolver a nosotros la incompetencia de otras autoridades también, lamentablemente, a quienes sí le ponemos, digamos, todo el ánimo y la voluntad, pero créame que ya es un tema que sobrepasa la situación que nosotros hemos pedido, ¿no? Esperemos que las autoridades ahora tomen acciones, quienes están al mando y son competentes, y que empiecen a trabajar en ello. Desde lo que sí nos compete, hemos impulsado que los militares estén en la vía pública, y eso sí lo hicimos coordinadamente con ellos. Yo he tenido largas conversaciones con los militares. De hecho, dentro de lo que se aprobó en la Asamblea, en la consulta popular, precisamente fue la Asamblea quien reformó el artículo 158 de la Constitución para que puedan estar todo el tiempo en la vía pública. Es decir, en corto tiempo hemos hecho las acciones que nos competen, ¿no? Las otras ya no nos corresponden a nosotros. Sin embargo, hemos insistido y hemos recomendado a los gobernadores que se reúnan
sea en Cuenca, en Guayaquil, para que definan eso con los alcaldes, que también tienen, obviamente, injerencia en seguridad dentro de los cantones. Sí, para terminar este tema relacionado con la vialidad, doctor Castro, que reiteramos, apelamos por los nexos que usted tiene con el gobierno, siendo además miembro del bloque de ADN, me refiero a otro punto que es parte de la comunicación de la cual ustedes esperan respuestas sobre ese proyecto, también con una empresa de carácter privado para el mantenimiento de la vía Cuenca-Yutco-Chancay, que sufrió otro incidente, grave incidente, con la destrucción de un puente justamente en el día de la consulta popular. Allí estaba paralizado este proyecto por casi 2 años, un proyecto incluso con el auspicio, me parece que el financiamiento viene del Banco Interamericano de Desarrollo, y proyecto en el cual está involucrado el ministro Luque con su compañía Luques y Nuque. Se cayó este puente, la comunicación de la provincia de La Suay se complica. Esta vía es con frecuencia la única que queda como salida a la ciudad de Guayaquil, y hoy se ha puesto un desvío que incrementa en varias decenas de kilómetros la comunicación vial con la provincia del Guayas. Es otro tema que urgentemente debería atender el ministro, y pienso que hace falta excitativas por parte de los representantes de las dos provincias para que se actúe con la debida agilidad también en este tema. Así es, he visto las noticias, la caída de ese y otros puentes, y lamentablemente la situación que ha ocurrido en varios cantones que los han dejado incomunicados debido al mal estado de las vías. También leí la noticia el día de ayer de que entiendo que está coordinando con la prefectura del Cañar para la colocación de un puente baile mientras se instala la otra vía. Sin embargo, mire, complicado para mí hablar de tanta obra pública, porque créanme que estoy en más de 12, 13 procesos de fiscalización el día de ayer relacionados con la provincia de La Suay y los temas de la minería ilegal, que son en donde me he concentrado más. La obra pública es un tema de los ministros, sin duda, pero estoy este rato concentrado en temas profundos que le van a ayudar mucho a la provincia, estoy seguro, y que nadie los ha tocado. Sin embargo, he visto las noticias y conozco de este arreglo del puente. He conocido por los medios de comunicación, les soy sincero, Gustavo. Estoy con tantos temas realmente que son beneficiosos para la provincia, que no puedo estar en temas que le corresponden a las otras autoridades. Yo no soy... Coméntenos sobre los temas en los que está trabajando. ¿Qué noticias tiene por supuesto, muchísimos importantes para la ciudadanía? Y quizás sería importante empezar, Adrián, con este tema al que usted hizo referencia en relación a la minería ilegal y, por supuesto, la minería entre comillas legal también aquí, que hay muchísima preocupación en Cuenca, en la provincia de La Suay, que además se evidenció el día de ayer con una masiva marcha de comuneros, de organizaciones sociales, de ciudadanos, de ciudadanas que se congregaron precisamente para exigir que se respete la voluntad popular por un lado y que se tome acciones respecto de la minería ilegal. Al parecer hay una ausencia, no sé si hecha a propósito, motivada de parte del Estado ecuatoriano en lo que tiene que ver con el combate a la minería ilegal. Justamente esos temas me estoy dedicando, querida Rosana y Gustavo, y créeme que no es fácil. No es fácil, primero porque en medio de la inseguridad que uno vive, uno tiene que hacer las fiscalizaciones callado, porque ustedes conocen más que yo que al no tener la seguridad necesaria y al ser actividades que están relacionadas con bandas narcoterroristas que se financian de las mismas, uno tiene que tener cuidado. Han sido 2 alcaldes asesinados, y por esa misma razón uno hace prudentemente las cosas y no mediáticamente en los temas que realmente afectan, pero que tendrán contundencia cuando se culminen las mismas. El tema de la minería ilegal en Ponce Enríquez, el tema de la minería ilegal en el Zig-Zig, el tema de la minería ilegal en Pucará, el tema de la minería ilegal en zonas costaneras cerca de Ponce Enríquez, de Machala y más, están a la vista. Sobre esos temas y las actividades que se han venido desarrollando por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, la falta de órdenes judiciales para llegar a allanamientos dentro de ciertas zonas es parte de la investigación que estoy haciendo. Quisiera profundizar más, Gustavo y Rosana, pero estos temas son en extremo delicados. Lo que sí le puedo decir es que dentro de la zona de Santa Bárbara, por ejemplo,
le he pedido al alcalde del Sixi que me envíe cierta información para ayudarle a fiscalizar sobre las denuncias que él o sus habitantes han hecho, precisamente para pedirle al Arcom y al Ministerio del Ambiente, que no han hecho absolutamente nada por corregir la minería ilegal y además la legal que puede contaminar, empiecen a actuar. De tal manera que en esos temas estoy siendo contundente, la fiscalización ha avanzado mucho y ustedes verán los resultados, porque yo cuando empiezo algo lo termino. Pero Y además, Adrián, el tema se ve muchísimo más agravado con la presencia de la narcodelincuencia, que también está muy de cerca con la minería ilegal, sobre todo en algunas zonas de la provincia. Absolutamente, absolutamente. Y ustedes pueden ver, bueno, tengo los informes de la Policía Nacional en donde me han dado nombres de los jueces que se han negado a hacer los allanamientos, pese a que la Fiscalía tiene todos los argumentos y los elementos de convicción para que procedan de esa manera. Tengo todo eso. Pero como yo digo, las fiscalizaciones hay que hacerlas de manera seria. Y a mí me han enseñado en la vida, y sobre todo con mi carrera como abogado que soy, que hay que ser responsables, más allá de ser un actor político. Este rato soy una autoridad pública electa por todos los cuencanos, los azuayos, y por supuesto mis actuaciones tienen que ser en el orden de la seriedad. Por ello es que las fiscalizaciones que realizo están encaminadas precisamente a dar respuestas a temas que nadie se atrevía a tocar, por muchos factores, unos quizá por miedo y otros por complicidad dentro de dichas actividades. De ahí ustedes no se pueden desprender, y obviamente los cuencanos tampoco y los azuayos, de que a vista y paciencia de todas las autoridades siguen explotando ilegalmente y otros explotan legalmente, pero contaminando el agua y los ríos de nuestra provincia. De tal manera que estamos en eso, entre otras. Si le pongo a enumerar todas las fiscalizaciones que tengo, Rosana y Gustavo, ustedes me van a decir que sí estoy trabajando y por algo he sido calificado junto con dos otros colegas como asambleístas transparentes, porque además hasta mi agenda está publicada en el portal, en el blog de la Asamblea Nacional. Es decir, intento llevar las cosas de la manera más responsable posible, porque creo que ese es el rol de los asambleístas, que desde hace mucho tiempo debía haber sido así además. Así desde que, ojalá tengamos resultados con... Tiempo no nos va a dar para más, asambleísta Castro. Sin embargo, quiero señalarle que a través de la comunicación interna por WhatsApp desde el cantón Sixig nos informan que le enviarán profusa documentación sobre lo que está sucediendo allí, extra a lo que usted ha solicitado a las autoridades. Por otra parte, creo que es muy importante comunicarle a usted algo que lo señalamos ya en un reportaje la semana pasada. Tenemos informes absolutamente confiables, de otra manera no lo pondríamos al aire. Sabemos la responsabilidad en términos de comunicación social, pero tenemos que denunciar de que hay evidencias de malas prácticas de Dandy Precious Metals, la empresa que intenta explotar Quimsacocha. Se está utilizando allí un sistema que ellos lo llaman ecosistema, que intenta establecer nexos, puentes extraoficiales con autoridades locales, desde presidentes de juntas parroquiales hasta las autoridades de Cuenca y el Azuay, con millonarias inversiones adicionales en medios de comunicación e incluso captando comunicadores para apoyar a su proyecto. Uno de los objetivos que tienen con todo un sistema que han puesto en marcha es el de lograr que Cuenca no sea objeto de la consulta ambiental en Quimsacocha, que se pregunte solamente a las poblaciones más pequeñas y más manejables, con todo el respeto que éstas se merecen. Esta es la denuncia que tenemos, doctor Castro, aquí, y en esto coincidencialmente su señor padre, Carlos Castro, es uno de los principales impulsores a través del Cabildo por el Agua para que se incluya a Cuenca en esta consulta ambiental y en cualquier otra consulta de aquellas que señala la ley de minería en el país y la Constitución de la República que se hagan en esta zona. Le dejo con esa inquietud porque, como señalaba Rosana, no es solamente la minería ilegal, es también la minería concesionada la que está generando graves problemas y amenazas. Bueno, en mi caso particular no me he reunido con esa empresa. Entiendo que las cosas que están pasando dentro del tema minero en el país son extremadamente graves, y más allá de aquello, como le digo hace ratos, y de lo que usted me acaba de contar, que espero que me pueda también dar la información en un momento más, yo estoy viendo este rato un tema gravísimo en las zonas que le mencioné hace un momento.
en donde realmente ahí sí hay que revisar, y entiendo que ya las instancias pertinentes, las participaciones de autoridades y demás dentro de los temas de la minería ilegal, porque, insisto, ahí se mueve mucho dinero, se mueve el oro, ese oro sale por las fronteras de nuestro país y regresa convertido en armas para los grupos terroristas. Es una forma de financiar a las mafias de nuestro país. Así que no estamos hablando de un tema menor. Yo espero que las cosas vayan saliendo, insisto, dentro de nuestras tareas de fiscalización. Y claro, el día de ayer hablé con mi padre, como usted acabó de mencionar, uno de los más grandes luchadores por el agua, y me enorgullezco de provenir justamente de esos valores, esos principios, y estamos listos para emprender cualquier acción que demande las consultas que se han hecho en el país con respecto al tema de la defensa de nuestros páramos, del agua. Ahí sin duda, yo he sido frontal, no puedo apartarme de lo que me han enseñado y de lo que estoy convencido. Además, yo he nacido con una sensibilidad especial para los temas ambientales y sobre todo para el cuidado del agua. Bien, le agradecemos mucho, doctor Castro. Lamentamos no tener más tiempo para tantos temas que quedan en carpeta. Esperamos tenerle pronto nuevamente en un diálogo con este medio. Allá le estaré visitando, Gustavo, para llevarle además los documentos de esta fiscalización y que ustedes los tengan también ahí, pues, para que puedan comunicarlos a la ciudadanía en especial. Muchísimas gracias al doctor Adrián Castro. Él es asambleísta de la provincia de La Suay y actúa en la asamblea en el bloque de ADN. Son las 8:12. El estadio está a reventar.